¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, a Ricardo Reilly, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo está? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y el gusto es mío como siempre. Bueno, se viene una nueva Expo Prado. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Con qué expectativa llega la Asociación Rural a esa muestra? Bueno, justamente estuvimos en el lanzamiento el otro día y realmente va a ser una Expo Prado, en todo su esplendor, como han sido las Expo Prado anteriores. Realmente acá hay un esfuerzo muy grande de todo lo que es la organización de la Asociación Rural del Uruguay, de todo lo que son en realidad todas las gremiales que son parte de la Asociación Rural del Uruguay y de todos los que hacen en realidad la Expo Prado, que son todas las empresas. Ahí nosotros siempre decimos que el Prado es un momento de comunión entre el campo y la ciudad, donde esto va mucho más allá de lo que es únicamente el agro en sí mismo. El origen de lo que es el Prado, bueno, la vitrina de lo que son los máximos exponentes en materia genética a nivel nacional. Ese es el origen y eso es el fuerte y es el cerno de lo que es el Prado. Pero evidentemente que con el correr del tiempo toda esta muestra es muy fuerte en todo lo que son las principales piernas que hacen a la economía nacional, desde el agro, comercio, industria, servicios, maquinaria, la propia cultura. Es un punto de encuentro de toda la familia uruguaya. Es un centro además que genera un dinamismo muy grande. Nosotros presentamos datos de nuestra Dirección de Estudios Agroeconómicos de lo que es el dinamismo y los efectos de difusión que genera desde el punto de vista laboral, por todos los puestos de trabajo, más de 60.000 puestos de trabajo en la previa, en el durante y en lo que es la parte posterior de todo lo que es la exposición de la Rural del Prado, por lo que mueve, ¿no? ¿Se puede decir que desde el punto de vista genético los productores uruguayos y mucho de lo que vamos a ver allí en la Expo Prado es de punta a nivel mundial? Sí, ni que hablar. Uruguay tiene una larga trayectoria en todo lo que es la mejora genética. Uruguay trabaja de manera muy seria. Quienes hemos estado en gremiales, incluso criadoras, en mi caso, previo a lo que es la presidencia de la Asociación Rural, me tocó y tuve el honor de presidir la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, que es una raza de carne vacuna importante. Sí, sí. Y bueno, realmente es importante ahí y llama la atención cómo nos ve el mundo. Uruguay, por ejemplo, este año fue sede del Congreso Mundial de la raza Hereford por segunda vez, luego de 35 años. Va a ser sede de lo que es el Congreso de la raza Verdin Angus dentro de muy poco tiempo, de la raza merino australiano. Fue sede también de la raza Shorton, que es otra raza carnicera. Vamos a hacer sede en noviembre de lo que es el Congreso Mundial de la Carne, de OPIC, de la Oficina Permanente Internacional de la Carne. Son todas señales que demuestran que Uruguay está trabajando en el buen sentido, que lo hace de manera muy seria, y ahí volvemos a la importancia de lo que es el valor agregado en el campo, desde el punto de vista de lo que es la innovación y el desarrollo del conocimiento, que en la genética hay mucho conocimiento, ¿verdad? Lo que la gente tiene que saber es que cuando va al Prado, cuando ve esos animales espectaculares, porque la verdad que hasta como están presentados, ¿no? Por el tamaño, por el porte, y son distinguidos, detrás de eso hay mucho trabajo, mucha cabeza, mucha apuesta a la innovación, o sea, no aparecen esos bichos de la nada. Bueno, uno cuando ve, por ejemplo, y cuando hablamos del posicionamiento de Uruguay, por ejemplo, en el mundo de la carne, ¿no? Uruguay con más de 100 mercados abiertos, una carne reconocida. Uruguay ingresa a nichos y a cuotas específicas de carne que no todos los países ingresan. Bueno, son datos que tenemos que saber que si bien la locomotora que cincha los vagones en realidad, vamos a decir, sería los mercados internacionales, pero hay una base que es la genética y en realidad todo comienza en la genética. Y Uruguay tiene más de un siglo y pico de lo que es la selección genética constante, dinámica, que se ha ido perfeccionando, que, bueno, a su vez, con el correr del tiempo se le ha ido incorporando innovación desde el punto de vista de lo que son, por ejemplo, las pruebas de progenie. Allí hay un trabajo muy fuerte también de lo que son las distintas instituciones de integración público-privada que hay en el país. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que trabaja muy de cerca en todo el desarrollo de lo que es la genética a nivel nacional, además de todas las cabañas, de todos los productores. Y eso es lo que vemos. La cabaña es el cerno. A partir de allí, bueno, se comienza a multiplicar esa mejora genética en todo lo que son los rodeos comerciales del Uruguay
y después eso termina en la carne de alta calidad que Uruguay consume a nivel interno y que Uruguay le exporta al mundo. ¿Y es costoso para los cabañeros invertir en esas cuestiones? ¿Es una actividad que demanda mucha inversión? Sí, claro que sí. Digo, quienes trabajamos en la parte de cabaña, sin lugar a duda que bueno, es un trabajo diario, ¿no? Porque hay que estar pendiente, bueno, de lo que es cada animal, que en realidad es tiene un costo, sí, obviamente un costo adicional, para el que estoy pensando, para que el televidente lo pueda comprender. Tiene un costo distinto a lo que yo mencionaba hoy de un rodeo comercial, porque la genética requiere de un trabajo meticuloso, de qué animal se va a cruzar con qué animal, qué padre y qué madre me gustaría cruzar, para obtener un ternero que en realidad, bueno, sea mejor o supere a lo que es, bueno, el valor genético de sus padres. Allí hay datos de diferencia, de lo que es la diferencia esperada de progenie. Hay una serie de factores que hoy no únicamente se limitan a lo meramente visual, sino que también hay distintas técnicas, distintas tecnologías que empiezan, bueno, como decía hoy, por todo lo que es la investigación y terminan incluso en la genómica, que son técnicas de última generación que ya también se están aplicando aquí en Uruguay, vinculado a pruebas de eficiencia de conversión. Es un mundo, todo lo que es la cabaña y lo que es la genética es un mundo y requiere de un trabajo meticuloso donde hay mucha tecnología y mucho desarrollo del conocimiento. Siempre digo que muchas veces pasa que las entrevistas uno las piensa de una manera y se terminan desarrollando por otro lado y nos colgamos, dirían los adolescentes, a hablar un poco de esto, pero ¿cuántas personas trabajan detrás del desarrollo genético de los animales? ¿Tú te referís? En un establecimiento, por ejemplo. Y bueno, eso depende mucho, porque ahí depende mucho de las actividades que pueda generar cada cabaña en particular. Eso es muy diverso y es muy distinto, porque allí no todas las cabañas necesariamente, por dar un ejemplo, digo también para que el televidente lo pueda comprender, no necesariamente todas las cabañas vienen al Prado, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Porque hoy estábamos hablando del Prado. Hay muchas cabañas a nivel del país que hacen su mejora genética, no necesariamente tienen que traer un exponente al Prado. Pueden presentar animales en exposiciones locales, pueden no presentar animales y pueden, después, bueno, obviamente el negocio detrás de esto y lo que le da, en definitiva, el ingreso a la cabaña es la venta de reproductores. ¿Para qué? Para lo que estábamos hablando recién, para poder multiplicar esa mejora genética, ¿verdad?, en los rodeos comerciales. ¿De qué manera? En el caso de los vacunos, bueno, saber que un toro se junta con 30, 40 o 50 vacas, ¿verdad?, durante lo que es un periodo de entore, y a partir de allí después, bueno, van a nacer los terneros hijos de ese toro, ¿verdad? A partir de un toro, entonces, ¿cuántos terneros más o menos pueden llegar a ser? Y bueno, es variable también, pero digo, como te decía hoy, lo que se llama el periodo de entore, por ejemplo, en donde el toro se junta con la vaca. Yo ayer hablaba en una conferencia que tú también estuviste, hablaba del proceso de largo plazo que tiene la ganadería. Fue interesante eso. Usted hablaba de los márgenes de ganancia de cada una de las actividades y explicaba que la ganadería, que todo el mundo presume es como el negocio más seguro desde el punto de vista agropecuario, también es el que tiene menores márgenes porque lleva un plazo de retorno más largo en el tiempo, ¿no? No es una cosecha que a los 6 meses uno la está levantando. Cumple en realidad con una regla de la economía, ¿no?, que es aquellas cosas que tienen menos riesgo de por sí en realidad están asociadas a menores ingresos y a una menor renta. Hablamos de renta de promedio en el tiempo, porque esto no quita que hayan habido años de pronto que han sido muy buenos, pero se promedian después con años muy malos, porque esa es la realidad del sector agropecuario a nivel nacional y a nivel mundial. Pero yendo concretamente a lo de la ganadería, yo hablaba de los plazos. ¿Por qué razón? Porque en realidad, y mencionaba justo quienes estaban allí, estaban degustando un bife, un lomo, no sé, un trozo de carne. Yo explicaba que ese plato que estaban comiendo en ese lugar había llevado por lo menos 3 años, 3 años y medio, 3 años producirlo y llevarlo a ese lugar. ¿Y por qué razón? Por lo que estamos hablando, porque los ciclos en la ganadería son largos, es decir, cuando el toro se junta con la vaca, que además esa pregunta es buena, no es que un toro se junta únicamente con una vaca, ¿no? Un toro sirve, como se le dice en términos, vamos a decir, de campo, o sea, parea, como se le quiera llamar, con muchas vacas durante lo que es el proceso de entore. Bueno, después de ahí surgen los terneros, a partir después de ahí se crían esos terneros, y a partir después de, vamos a poner entre ese proceso, la gestación de la vaca son 9 meses. O sea, ya tenemos periodo de entore de 3 meses, gestación de la vaca
9 meses, ya estamos en un año. A partir después de ahí, tiene que nacer el ternero, se tiene que criar el ternero, tiene que engordar el ternero y después recién de ahí, bueno, va a la faena, después del procesamiento industrial llega en definitiva al plato del consumidor. En Uruguay obviamente llega más rápido que el plato, que la carne que tiene que ser exportada y que tiene que viajar. Pero por eso decía yo, es un proceso que es de largo plazo y es lo que hace también en el mundo que el negocio de la carne sea menos volátil. Porque uno más o menos ya conoce los stocks de carne que pueden haber de aquí a determinado tiempo en base a lo que más o menos, o las cabezas de ganado que pueda tener determinado país. Hay como más certidumbre. Hay más certidumbre, es lo que lo hace ser un negocio con mayor certidumbre, pero también, yo ayer hablaba incluso de lo que era las perspectivas, por ejemplo, del consumo de carne. Y bueno, y se prevé que el consumo de carne, por lo menos, pueda estar estable en los próximos años o incluso pueda crecer, bueno, de la mano de lo que decíamos que era un crecimiento poblacional a nivel mundial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La producción de carne a nivel mundial mismo es más estable y vemos que no es lo que pasa, por ejemplo, con la soja, cuando miramos que es mucho más volátil. Hay otros temas de especulación en el medio. Está el factor climático también. Sí, el factor climático corre en todo, porque en realidad también que la carne pueda valer más o menos o que haya menor o mayor stock mundial de carne, depende, por ejemplo, por decir un ejemplo, de que Australia, cómo va a ser el clima en Australia. Por ejemplo, si hay una seca en Australia, bueno, eso pega de manera directa en lo que son los stocks de carne a nivel mundial, porque Australia, entre otras cosas, compite muchas veces con mercados con los que Uruguay también compite, ¿no? Yo ayer también hablaba, por eso esto es un tema muy amplio, uno empieza hablando una cosa y termina hablando de otra, pero hablaba del acceso a mercados, hablaba de la inserción internacional. ¿Y por qué razón? Porque esto es muy dinámico. Uruguay en materia de carnes tiene, la verdad que un trabajo muy fuerte de promoción de sus carnes en el mundo, a través del Instituto Nacional de Carnes, pero donde están involucradas todas las partes, ¿verdad? Y Uruguay realmente tiene un acceso privilegiado a muchos mercados que pagan muy bien, que no todos los países tienen, a nichos especiales, a cuotas específicas que no todos los países ingresan. Y bueno, creo que esa es una ventaja competitiva que tiene nuestro país que tenemos que preservar, pero tenemos que acompañarla también con lo que yo decía de generar acuerdos comerciales estables. ¿Por qué razón? Porque los otros países lo están haciendo. Australia, Nueva Zelanda lo están haciendo, y lo están haciendo con mercados como China o con mercados, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos o de Japón a partir de acuerdos, por ejemplo, de Transpacífico. Sí, la semana pasada conversábamos con Antonio Carámbula de Uruguay 21, nos mencionaba que si Uruguay superaba las barreras sanitarias de Japón, que seguramente lo va a hacer, vamos a ingresar con un arancel cercano al 30% y Australia y Nueva Zelanda ingresan con el 9%. Entonces, desde ese punto de vista, competitivamente, ya ni hay que hablar por la cercanía que tienen geográfica, pero también desde el punto de vista arancelario tienen una ventaja a favor, ¿no? Pero ahí es donde está, por eso digo, para poder comprender y hacerlo tangible, ¿dónde están el tema de los aranceles, que uno siempre discute? No son frases hechas. El acceso comercial, la inserción internacional, la apertura económica es necesaria. Y es necesaria para un país como Uruguay, que exporta, o que vamos a decir, exporta prácticamente que todo lo que produce, porque aquí somos muy pocos, pero además el 80% de las exportaciones del Uruguay tienen un pie en lo que es el agro y en lo que es la industria. Más de la mitad de las industrias son agroindustrias y en realidad el 80% de las exportaciones dependen de lo que es la agropecuaria. Entonces, por eso hablábamos de la necesidad de generar acuerdos comerciales que en definitiva, ¿qué es lo que hacen? Reducir barreras de ingreso, que no son otra cosa que un costo adicional. Ese arancel que tú mencionabas, con el que mañana pueden ingresar a Australia, Nueva Zelanda, a Japón, es un costo, esa diferencia en porcentaje de ese arancel es un costo, como lo es también cuando entramos a Estados Unidos por fuera de la cuota asignada. Entonces, por eso son importantes los acuerdos comerciales, porque en definitiva, y ahí hay un dato que quiero agregar, hay estudios que ya tienen analizado cuánto depende la inserción internacional para la generación de puestos de trabajo a nivel interno, a nivel país, en un país exportador como es el caso de Uruguay. Y allí se ha llegado a la conclusión que más del 50% de los puestos de trabajo en lo que es el sector privado y más del 30% a nivel nacional dependen de la inteligencia con la cual nos insertamos al mundo, ¿tá? O sea, lo que hay en juego acá es mucho más. Porque detrás de todas las exportaciones, detrás de la exportación de lo que son bienes, servicios, hay muchos puestos de trabajo que están en juego
Y ahí es donde hay que hacer especial hincapié en lo que estamos hablando. Usted repasaba en esa intervención que realizó en el día de ayer, un almuerzo de empresarios, en el cual fue bastante enfático en decir que la coyuntura de este año era sensiblemente, o estaba sensiblemente deteriorada con relación a la del 2015, que ya fue compleja, ¿no? Que ya se había advertido en 2015 que era complejo, y que sin embargo este año todos los indicadores eran peores. ¿Tan así? ¿Todos los indicadores están deteriorados en cuanto a la actividad agropecuaria? Yo por suerte cuando empecé a hablar ayer aclaré que todo lo que yo iba a decir iba a estar respaldado por números, y así fue, y que iba a estar respaldado por números que no eran números míos, ni eran números de la Asociación Rural, eran números, en muchos casos, números oficiales, y en muchos casos números de terceros o de entidades que se dedican a construir esos números en base a datos de la realidad. Y bueno, lamentablemente sí, y es parte de lo que yo mencionaba hoy, de lo que son los ciclos y lo que son los ciclos en materia de lo que es la producción de alimentos y lo que son los ciclos en lo que es el agro. A veces caemos en el error de hay 2, 3 años buenos y decimos, bueno, esto está todo bárbaro. Y ahí hubieron ingresos extraordinarios y bueno, y tal. Pero ¿qué pasa? Hay que medir las cosas en procesos de largo plazo. ¿Por qué razón? Porque toda la producción agropecuaria está atada a lo que hablábamos recién, está atada a los ciclos económicos, está atada a factores que no se manejan, porque la producción agropecuaria, agrícola a nivel mundial, no solo en Uruguay, depende del clima, porque es a la intemperie, es a cielo abierto. Y lamentablemente pasó en 2 cosechas seguidas, como fue el caso de la soja, que es el buque insignia un poco de lo que es la agricultura. Podríamos hablar de varios rubros, como lo dije ayer, pero precisaríamos varias horas de programa. Pero pasó que 2 cosechas seguidas fueron pobres. Una todo por vaivenes climáticos, una por falta por déficit hídrico o por sequía, y la otra por exceso de lluvia en plena cosecha. Cuando además los números no venían tan mal, en plena cosecha pasó lo que pasó, que bueno, la soja perdió calidad, hubo que secarla, cayeron los rendimientos, fueron chacras que se perdieron, y además ¿a qué se le suma este ingrediente? Y a un contexto de precios bajos, porque esa es la peor combinación. Precios bajos, costo país alto, ¿verdad? Situación climática adversa, y un ingrediente que en estos últimos días se está jugando de manera negativa, que es la caída del tipo de cambio. Si a esto le agregamos, que es parte de lo que yo mencioné ayer, estamos hablando de datos del Banco Central, por ejemplo, niveles de endeudamiento, relación deuda, Producto Bruto Agropecuario, que pasa de un 24% a un 78% en 10 años, más de 2.400, hasta cerca de los 2.500 millones de dólares, lo que es la deuda del sector hoy, ¿no? La situación, si bien los índices de morosidad, que es otro de los temas, no han subido significativamente a nivel bancario, hay que después ver cómo son las deudas dentro de la cadena, pero a nivel bancario, gracias a Dios, no han subido, no quiere decir que no haya problemas para pagar. No, pero todavía se están pudiendo pagar. Pero se están pudiendo pagar o se están renegociando. Por eso es un negocio entre privados de la persona que pidió la deuda y la persona que le prestó la plata, ¿verdad? Que eso creo que es en parte lo que está salvando que la situación no sea peor, y es que el sistema financiero tiene otra solidez y tiene otra espalda que no tuvo en épocas anteriores. Para que la gente entienda, hace un par de años tenían el agua en el cuello y ya hoy la tienen cerca de la nariz. En muchos sectores sí. Yo ayer mencionaba, y en esto no hay tampoco que engañarse, yo mencionaba, por ejemplo, el sector lechero. Lo que pasa es que aquí hay un problema de precios internacionales que también es lo que está pegando de manera directa. Yo por eso hablaba de la estabilidad a nivel interno y la necesidad de la estabilidad y las certezas a nivel interno, porque el sector agropecuario, y más en un país exportador como Uruguay, depende de variables que no maneja, entre ellas, como estamos hablando, del tema climático y los precios, que son dos componentes muy fuertes, ¿no?, para lo que es la producción. Y bueno, y el problema de la lechería en gran medida está explicado por un problema de caída de precios internacionales, porque hay temas de stock a nivel mundial, temas de oferta y demanda, que en la medida que no se solucionen, lo que podemos hacer es encontrar soluciones paliativas, que es en lo que se está trabajando y en lo que yo creo que hay que trabajar para no desmantelar y no desarmar esa máquina de producir que son los tambos,
que ya hay varios que se han desarmado, está cayendo la remisión a planta de manera muy significativa. Eso todo, detrás de eso hay mucho trabajo, hay un entramado social muy fuerte detrás de los tambos, hay un arraigo muy fuerte de la lechería del productor a lo que es el campo, lo que es el interior del país. Por eso digo que hay que tratar de preservar. Pero lo que decía, la variable central está explicada por lo que yo decía, por variables que no se manejan, como es el caso del precio internacional. Y por suerte apareció Brasil, que un poco nos salvó en la lechería en cuanto a la colocación de algunos productos que estaban destinados a Venezuela y que claramente no iban a poder ir a ese mercado. Ya sobre el final me quedan algunos minutos y hay un Perdón, par de Nicolás, sí. A otro precio, obviamente. Sí, a otro precio, ¿no? O sea, pero bueno. por eso quiero decir, no, pero vale aclarar. Entre no vender y vender. Es la importancia de colocar, Cuando muchas veces, ayer pasó con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pero pasa habitualmente en la sociedad, y se lo pregunto a usted que está del otro lado del mostrador, cuando se dice muchas veces, bueno, pero cuando les iba bien no se quejaban y ahora que el viento cambió, las gremiales, en particular estoy hablando con usted, las gremiales agropecuarias ponen el grito en el cielo. ¿Cree que queda como no comprendida la causa de ustedes? No, hay que ver qué es el grito en el cielo y a qué se le llama quejas, y yo me gusta diferenciar quejas de planteos, pero bueno, no, en realidad yo lo que digo, y lo mencioné ayer, ¿qué es lo que sucede? En la medida en que el país no solucione los problemas de fondo que tiene, que hacen entre otras cosas a ineficiencia dentro del sector público, yo hablaba y mencionaba el tema del déficit fiscal, y lo llevé a términos agropecuarios para tomar cabal dimensión de lo que significan esos 1.800 millones de dólares que significan, bueno, el déficit fiscal que tiene hoy el país, 3,5 del PBI, pero a veces esos números no dicen mucho, ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la medida que no se tomen soluciones de fondo para tratar de reparar este problema y que lo único que se haga es recurrir de forma constante al bolsillo de la gente, ¿tá? La verdad que yo además puedo hablar por el sector agropecuario. Yo en lo personal, cuando el sector estaba bien en estos años anteriores, yo lo he mencionado, la soja valía $500, la carne valía más, la lechería estaba pasando un buen momento. Siempre desde las gremiales alertábamos, ojo, por lo que yo estoy hablando recién, ojo que esta situación son situaciones puntuales, no es lo que responde al promedio histórico. Y acá hay que tomar variables y hay que tomar balances de periodos largos, de 5 o de 10 años. ¿Tá? Este fue un periodo de crecimiento largo en donde también el Estado tuvo recaudaciones fiscales récord, ¿no? Entonces, yo lo que digo, en realidad también, no es quién decir por qué no dicen cuando les va bien. Bueno, lo que pasa que también yo creo que en Uruguay hay una sensación de que nadie se dedica a resolver lo que hay que resolver, que es el Estado enorme que tenemos y que muchas veces es ineficiente y genera un costo país muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, la sensación un poco también, yo le pregunto, usted diría, mira, a mí me está yendo muy bien como periodista, realmente estoy ganando mucha plata. Lo más seguro que mañana le va a aparecer un impuesto, eso es lo más probable, porque es lo que está sucediendo hoy. No estamos resolviendo los problemas de fondo y estamos viendo todos los días, porque es así, a ver a quién le va a tocar ponerle un nuevo impuesto para sacarle más plata. Entonces, yo creo que la realidad, en la medida que no cambie la manera que tenemos de encarar estos problemas, vamos a seguir en esta circunstancia de la cual venimos. Bien, ¿se reúnen con Aguerra el lunes? Tenemos reunión, sí, el ministro de Ganadería va a estar haciendo una recorrida por gremiales y comienza en la Asociación Rural el próximo lunes. ¿Tienen expectativa de esa reunión? Mira, es una reunión, Nicolás, que es una reunión que no tiene nada específico de rutina y para ponernos al día con distintos temas. Sí, bueno. ¿Pero qué le van a plantear? Y bueno, todas estas cosas que estamos hablando, que el ministro en realidad también las sabe, y nosotros desde las gremiales en realidad lo que estamos es para tratar de colaborar y tratar de arrimar soluciones. Tú recién hablabas de quejas, yo hablo de planteos y hablo de tratar de encarar y de buscar la manera de poder sobrellevar esta circunstancia entre todos, porque este barco, estamos todos subidos a este barco. Entonces, en definitiva, creo que es una reunión de agenda abierta. Él probablemente tenga temas para plantear, porque yo hablé con él en estos días, seguramente él tiene alguna novedad sobre algunos temas que él quiera plantear con las distintas gremiales, y bueno, después de la reunión seguramente quizás estaremos hablando y vamos a saber más de los temas que tratamos. Ricardo Rey, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. No, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.